¿Cómo están, amados hermanos? Gracia y paz con todos ustedes. Dios es bueno por la eternidad, siempre lo fue. Dios nunca cambia. Él es el mismo por los siglos de los siglos. Dios siempre fue un Dios de gracia y favor. Nunca interpretes como que Dios cambió. La antigua alianza o el Antiguo Testamento no define que Dios era uno y el Nuevo Testamento que Dios era otro. Dios siempre fue el mismo. Dios fue un Dios de toda gracia. Y es tan interesante, ¿por qué? Porque podemos observar y entender que en Él tenemos perdón completo. El apóstol Pablo decía que fue llamado a predicar el perdón de pecados. Y es que una de las cosas que como cristianos debemos entender y afirmarnos es que en Él tenemos perdón, en Él tenemos el favor de Dios. Es decir, en Él fuimos perdonados completamente. Hay algo tan interesante aquí en la palabra que se nos muestra en el libro de Juan, capítulo 8, verso 11. Habla de aquella mujer que fue sorprendida en adulterio y que la iban a apedrear, le iban a matar apedreándola, y la trajeron a Jesús para preguntarle qué iban a hacer. Y él dijo, si alguno no tiene pecado, que tire la primera piedra. ¿Cuántos recuerdan? Y todos se fueron de uno en uno. Y aquí dice Juan 8:11, y ella dijo, ninguno, Señor. Porque el Señor preguntó, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están? Y dice, no está ninguno. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. ¿Dónde están los que te condenaban? ¿Dónde está? No está ninguno. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Sabes? O sea, el Señor nos perdonó de todos nuestros pecados. Él nos perdona aún cuando caemos. Y aún si mañana pecaremos, sabemos que en Él tendremos perdón, porque Dios es un Dios del perdón, de gracia y favor. No hay más condenación para los que están en Cristo, dice la palabra. Pero entonces muchas personas pueden entender esto como que entonces una licencia para seguir cometiendo errores. De ninguna manera. Primero porque todo lo que esté en contra de tu nueva naturaleza, por más pequeña que sea, siempre va a abrir las puertas a la condenación y a la acusación y al obrar del maligno. Por eso la Biblia dice que el diablo está como león rugiente. La palabra diablo significa acusador. Está como león rugiente buscando el momento de devorar. ¿Cuándo va a devorar? Cuando fallamos. Fallamos en todo lo que va en contra de nuestra nueva naturaleza, que ahora es santa. Tú eres santo en Cristo Jesús. Entonces, si tú pretendes, por causa de que en Cristo tienes constante perdón, que eso es maravilloso creer, es tan importante que todos creamos que cada vez que fallamos en Él encontramos perdón. Siempre seremos perdonados. Pero nuestra nueva mente, la mente renovada en Cristo, no puede pretender pensar de que porque en Él tenemos perdón, entonces podemos planificar el pecado. Porque allí te estás exponiendo a la acusación y te estás exponiendo a las consecuencias. Y cuando el Señor le dice a esta mujer, yo no te condeno, yo te perdono, y le dice, no peques más, no es porque sonó a una amenaza y le dijo, si en la segunda vuelves a hacerlo, todavía te voy a perdonar, a la tercera, de ninguna manera. No tiene nada que ver con eso. No tiene que ver con la posición de Dios como un Dios herido por tu pecado, sino contrariamente tiene que ver con nosotros. Aquella actitud errada, aquel pecado que esa mujer tuvo, le produjo una consecuencia, casi muere apedreada. Cuando el Señor le dice, anda, yo te perdono, estás perdonada, es mi gracia, mi favor, y le dice, no peques más, que le estaba diciendo, no te expongas más a volver a lo mismo, a sufrir consecuencias. En mí siempre encontrarás perdón. Eso es maravilloso. Pero el perdón no libera consecuencias. Consecuencias de nuestros actos, de nuestros errores. El perdón va a exponer, el pecado va a exponerte a que el maligno esté acusándote, y muchos no soportarán la acusación, como un Pedro, y terminarán ahorcándose. ¿Qué significa eso? Que muchos no soportan la acusación y lo único que optan es alejarse de la iglesia, alejarse de la vida de la iglesia. ¿Por qué? Porque se sienten acusados, se sienten mal vistos. Basta con eso. El Señor te dice una cosa, en mí siempre encontrarás perdón, porque soy un Dios de toda gracia. Pero no peques más. Tienes una nueva naturaleza, tienes una nueva expresión de vida. Vive la vida en abundancia que Dios tiene para ti. Que así sea y que compartas este evangelio de la gracia con otras personas. Muchas bendiciones.